En esta práctica realizaremos la comprobación gráfica del teorema central del límite para la distribución de Poisson. Recuerden que la distribución de Poisson no es más que un caso particular de distribución binomial cuando n tiende a infinito y p tiende a cero. Es decir, que la distribución binomial se puede definir como suma de procesos de Bernoulli, por lo tanto la distribución de Poisson también puede definirse como la suma de n procesos de Bernoulli independientes, por lo que cumpliría los supuestos del teorema central del límite. En esta práctica vamos a representar gráficamente distintas distribuciones de Poisson para diferentes valores del parámetro lambda. La primera distribución de Poisson que vamos a representar es una distribución de Poisson de lambda 3, es decir, de media 3. Para representarla gráficamente debemos completar la tabla de probabilidades, es decir, crear una tabla donde aparecerá una columna con los posibles valores que puede tomar la variable x y una columna con las probabilidades asociadas a cada uno de estos valores de x. Es importante destacar que en el caso de la Poisson, los valores que puede tomar x son valores enteros desde 0 hasta infinito. Sin embargo, a efectos prácticos no podemos calcular las probabilidades para infinitos valores, debemos fijar por tanto un máximo. El criterio es fijar un máximo a partir del cual entendamos que la probabilidad de ocurrencia es prácticamente nula. El criterio que vamos a utilizar nosotros es calcular probabilidades para valores de x desde 0 hasta 5 veces la media. Es decir, en este ejemplo, donde la media es 3, 5 veces la media sería 15. Por lo tanto, en un suceso que tiene media 3, entendemos que es poco probable que en un caso particular tome valores superiores a 15. Por lo tanto, vamos a crear una columna que toma valores desde 0 hasta 15. Marcamos los dos primeros, 0, 1, nos situamos en la esquina inferior derecha, arrastramos y ya continúa la sucesión. Para calcular las probabilidades para cada uno de los valores de x utilizaremos la función que tiene definida el Excel, que es la función Poisson. Iremos a insertar función, tenemos aquí el icono de acceso directo, marcamos la categoría estadística y buscamos la distribución Poisson. Aquí aparece. Vamos a aceptar. Valor de x sería el valor del cual queremos calcular la probabilidad, que en este caso es 0. Marcamos la celda para poder después copiar la fórmula. Media. Estamos representando la Poisson de media 3. Y acumulado nos pregunta si queremos calcular función de cuantía o función de distribución. En este caso solo queremos la función de cuantía, no queremos hacer la función de distribución, ponemos acumulado 0 o falso. La vamos a aceptar. Y esta sería la probabilidad asociada al valor 0, es decir, la probabilidad de que ocurran 0 sucesos para si x sigue una distribución de una Poisson de parámetro lambda 3. Copiamos esta fórmula para el resto de valores de x y tendríamos completada la tabla de probabilidades. Para comprobar si el criterio que definimos inicialmente para valores de x, fijar el máximo en 15, porque entendíamos que la probabilidad de que haya 15 o más sucesos es muy pequeña, podemos observar esta probabilidad. Vemos como las probabilidades son decrecientes y para el valor 15 es 5,5 por 10 elevado a menos 7, es decir, una probabilidad prácticamente despreciable. Por lo tanto, las probabilidades de 16 o valores superiores a 16 serán también muy próximas a 0. Por lo tanto, el máximo que hemos definido, 15, parece que ha sido correcto. Pasamos, por tanto, a representarla gráficamente. Una vez calculada la tabla de probabilidades, representamos la gráfica. Vamos a insertar tipo de gráfico. Al tratarse de una función definida para variables discretas, debemos utilizar gráfico de columnas, que solo tiene probabilidades para ciertos valores, en este caso para valores enteros de 0 a 15. Utilizamos esta opción, gráfico de 2 dimensiones, le damos botón derecho a las opciones de gráfico y marcamos seleccionar datos. Y aquí agregaremos los datos. Vamos a agregar, le damos nombre a la serie, en este caso es una Poisson de parámetro lambda 3. Y en valores de la serie marcamos la columna de probabilidades. Para completar la gráfica nos faltaría, vamos a aceptar, y para completar la gráfica nos faltaría indicar los valores del eje X, que en este caso serían desde 0 hasta 15. Vamos a editar y marcamos valores desde 0 hasta 15. Esta columna de aquí de valores desde 0 hasta 15. Y ya tendríamos la primera representación gráfica de la Poisson de lambda 3. Tenemos aquí. Se observa cómo esta distribución
no se asemeja a una distribución normal, es claramente asimétrica a la derecha con probabilidades pequeñas en la cola de la derecha, está acotada en el 0, no es simétrica, es decir, no cumple los criterios de la distribución normal. Vamos a comprobar a continuación si aumentando el parámetro lambda, es decir, aumentando la media de la Poisson, esta distribución converge a una distribución normal. Para ello, la siguiente distribución que vamos a representar es la distribución Poisson de parámetro 5, es decir, de media 5. Al igual que antes, creamos la tabla de probabilidades con valores de x y probabilidades asociadas a cada uno de los valores. X nuevamente, recuerden que la Poisson estaría definida como valores enteros desde 0 hasta infinito. Nosotros debemos fijar un límite y hemos propuesto como límite 5 veces la media. En este caso, 5 veces la media sería 25. Por lo tanto, vamos a crear valores de x desde 0 hasta 25. Valores enteros desde 0 hasta 25. Marcamos, escribimos nosotros el 0 y el 1. Los marcamos a las dos celdas. Nos situamos en la esquina inferior derecha. Arrastramos y tendríamos la columna de valores desde 0 hasta 25. A continuación, calculamos las probabilidades asociadas a cada uno de estos valores. Situamos en la celda de la derecha. Vamos a insertar función. Buscamos la función Poisson, aquí la tenemos, vamos a aceptar. Valor de x, indicamos la celda donde se sitúa el 0, que es el primer valor que vamos a calcular. Media, la podemos escribir porque es un valor fijo, que es 5. Y acumulado sería 0, porque queremos la función de cuantía. La vamos a aceptar y tendríamos aquí la probabilidad asociada al valor 0 en una Poisson de lambda 5. Copiamos esta fórmula para el resto de valores y tendríamos la tabla de probabilidades. Nuevamente conviene comprobar que el límite que fijamos ha sido un límite correcto. En este caso hemos fijado el 25 porque entendíamos que la probabilidad de que haya 25 más sucesos, 25 o más éxitos en una Poisson de lambda 5 es prácticamente 0. Se observa como en este caso la probabilidad de 25 es 1,29 por 10 elevado a 1,29 por 10 elevado a menos 10, es decir, un valor despreciable. El resto de valores, desde 26 hacia arriba, serán también valores muy cercanos a 0. Por lo tanto, esta tabla recoge la gran mayoría de la probabilidad de esta distribución. Vamos a representarla gráficamente. Utilizamos el mismo gráfico anterior. Le damos botón derecho, seleccionamos datos y agregamos la nueva Poisson que acabamos de generar. Le damos como nombre Poisson de lambda 5 y en valores fijamos la columna de probabilidades, esta de aquí. Para completar la gráfica le damos a aceptar y para completar la gráfica faltaría editar el eje X para indicar que toma valores desde 0 hasta 25. Le damos a aceptar y aquí podríamos ver la gráfica de la nueva Poisson que hemos generado. Se observa como en este caso, aunque la distribución se parece un poco más a una campana de Gauss, sigue presentando un cierto grado de asimetría a la derecha. Vemos como esta cola es superior a esta cola, está acotada en el 0 y no es del todo simétrica. Es decir, una Poisson de lambda 5 se parece a una normal, aunque no cumple todos los criterios de una normal. Recuerden que a efectos prácticos en la asignatura consideraremos que para poder aplicar el teorema central del límite, que una Poisson debe tener un parámetro lambda mayor o igual que 5. Por lo tanto, en este caso el 5 nos situaremos en el caso extremo. En el caso extremo donde podemos aceptar o no la aproximación normal. Vamos a representar una nueva distribución Poisson con un lambda superior para observar cómo a medida que el lambda aumenta, claramente la distribución se parece a una distribución normal. Para ello representaremos por último la Poisson de lambda 15, una media suficientemente grande. En este caso debemos completar también las columnas de valores de x y probabilidades. Valores de x irán desde 0 hasta 5 veces la media, que es el criterio que hemos utilizado. En este caso 5 veces la media sería 75. 5 por 15, 75. Sería por tanto valores 0, 1 y arrastramos hasta el 75. Aquí tenemos todos los valores. Calculamos sus probabilidades utilizando la función Poisson. Vamos a insertar función estadística, buscamos la Poisson que estará al final.
Aquí la tenemos, la vamos a aceptar. X, marcamos la celda del 0 para después poder arrastrar. Media, en este caso es 15 y acumulado 0. No queremos la función de distribución, queremos solo la función de cuantía. Le vamos a aceptar. Aquí tendríamos la probabilidad de que X tome el valor 0 en una Poisson de media 15, vemos como es muy pequeña. Y si arrastramos hasta el máximo que hemos definido como 75, vemos como en este caso el valor era absolutamente apropiado, ya que la probabilidad es prácticamente 0. A partir del 50 ya la probabilidad de ocurrencia es casi nula. Nos faltaría representar esta última Poisson en el gráfico. Le damos botón derecho para indicar la opción seleccionar datos y agregar la nueva distribución Poisson. Agregamos la nueva distribución, le damos como título Poisson de lambda 15, valores de la serie, marcamos la columna de probabilidades, las marcamos todas, la vamos a aceptar y faltaría editar el eje X para indicarle al gráfico que toma valores desde 0 hasta 75. Le vamos a aceptar y aquí tendríamos el gráfico con las tres distribuciones de Poisson. Vamos a situar la leyenda en la parte inferior para ver el gráfico más claramente. Le damos la leyenda, botón derecho, formato de leyenda y lo ponemos en la parte inferior. Vamos a cerrar. Y aquí tenemos una comprobación gráfica del teorema central del límite para la distribución de Poisson. Vemos como si bien para la Poisson de lambda 3 la distribución claramente no se parecía a una distribución normal, era simétrica. Para lambda 5, aunque se asemejaba un poco más a la distribución normal, a la campana de Gauss, seguía presentando cierto grado de asimetría. Para lambda 15, claramente en color verde se observa una distribución muy parecida a la gráfica de una distribución normal.